el micrófono. Apagamos la música. Hola. Hola. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Hace mucho frío, pero quería darles la bienvenida a los patriotas que han podido llegarse. Ya van a ir llegando, hace mucho frío y creo que ese es el motivo, ¿no es cierto?, de que están retrasados. Bueno, ya estamos promediando los 6 meses, ¿no es cierto?, de nuestro curso anual. Es todo un mérito para nosotros mantenernos en educación continua y poder conseguir disertantes como la calidad de Marisa Labovsky, que yo siempre digo que los disertantes que vienen de Buenos Aires hacen un gran esfuerzo en la preparación de las conferencias, en venir, poner el cuerpo, que no es poco, y bueno, con la cuestión de los vuelos que se retrasan, que el frío y todo eso, entonces valoramos muchísimo la presencia de la doctora. Nuestros coordinadores de este módulo son la doctora Silvia Gómez y el doctor Miguel Romano, encargado del consultorio de procreación responsable, que mañana va a coordinar y nos va a dar algunas casuísticas locales. Así que bueno, los dejo en manos. Un pequeño aviso parroquial: el examen del módulo anterior hemos decidido pasarlo una semana porque ustedes son perezosos y han pedido. Así que el examen del módulo anterior se va a rendir hasta la semana que viene. Ya vamos a ver hasta cuándo, ya les vamos a poner en el grupo. Bueno, tienen siempre la posibilidad de recuperar, así que no hay problema con eso. Los dejo con la doctora Gómez. Muchísimas gracias, Jackie. Buenas noches, compañeros. Hoy tenemos disertante de lujo, así que bueno, el mérito a la doctora que ha venido de tan lejos a brindarnos toda su información. Yo quiero presentarla. Expresidente de SACIG, miembro de la Comisión Directiva de AMADA, miembro del Board Internacional de la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil, etcétera. Por ser frondoso, lo vamos a dejar hasta ahí y la invitamos a la doctora, así la podemos escuchar. Le agradecemos mucho por haber venido. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer siempre venir y compartir lo que uno va aprendiendo y se va informando. Me pidieron que les hable de métodos de larga duración. Mañana vamos a dedicarnos al implante, aunque supongo que muchos de ustedes… ¿Qué necesitas? Que muchos de ustedes ponen implantes, ¿no? Y están capacitados para eso, pero bueno, el laboratorio para venderlo exige que tengan el diplomita que ellos dan y bueno, lo vamos a hacer más ameno y interactivo. Los que ya saben me van a ayudar, para los que no saben, a trabajar con los bracitos. Me cargué, eso sí, esa valija que pesa 30 kilos, que eso sí, arrastrando esa valija no lo puedo creer todavía. Pero bueno, y hoy vamos a hablar un poco de anticoncepción intrauterina. Supongo que todos ustedes saben y colocan DIU hace millones de años, que no voy a contarles ninguna novedad, así que voy a empezar con alguna intro y hablar un poco más de mitos que siguen existiendo con respecto al DIU, algunas cosas nuevas de SIU, del nuevo Cailina, que tenemos hace un año, y algunas diferencias y algunas cuestiones que estuve hace menos de un mes en el Congreso Europeo de Anticoncepción en Bruselas, y algunas de estas cosas se discutieron. Estaba el doctor Bamondes, que todos ustedes lo conocen, justo antes de venir a Sojiva estuvimos juntos allá, y algunas cosas de algunos trabajos que se discutieron en cuanto a por qué Mirena, por qué Blue City, por qué Cailina, y si quieren después en la segunda parte discutimos eso entre todos. Yo les doy lo que aprendí y mi experiencia, que pongo bastantes,
y ustedes me dan la suya y compartimos, así lo hacemos un poco más ameno. No tengo barbijo, me volví con COVID de Europa porque allá nadie usa nada, así que acabo de salir de COVID, ni me voy a contagiar, ni voy a contagiar a nadie. Así que, bueno, vamos a empezar un poco, bueno, no les voy a relatar la historia del DIU, pero, a ver si me funciona esto. No funciona. No sé por qué. Bueno, no importa. ¿Me escuchan desde acá? ¿Estamos bien así? Entonces yo me guío por acá y ustedes miran allá de lo que les voy pasando. Un poco la historia de está acá el cosito, no sé por qué no. Y está prendida la luz y todo, pero no importa, no te preocupes, no pasa nada. Ahí me lo acerco. No me gusta hablar con micrófono. Bueno, la historia ustedes la conocen, sabe que más o menos en 1909 Grafenberg desarrolla el DIU en forma de anillo con plata e intestino. Con el correr del tiempo está el famoso lipes que ustedes que se encontraban en las placentas, etcétera. Lo que más me interesa fueron desarrollándose distintos DIU y tuvimos este problemita en 1975 por las infecciones del Dacton-Gill, ¿sí? Que eso es una de las causas que todavía arrastramos de uno de los grandes mitos de que el DIU produce esterilidad por secundario de infecciones y que el DIU aumenta el riesgo de infecciones, ¿sí? Bueno, este es uno de los grandes mitos que voy a tratar de sacárselos de la cabeza porque es el día de hoy que lo seguimos escuchando, repitiendo, etcétera. Así que con el correr de la clase, por eso me interesaba que esté un poco esto de la historia, porque a partir de ahí es cuando se empieza a dejar de usar el DIU, queda como el causante de las infecciones y de los grandes problemas de la humanidad y se pierde la oportunidad de usar un gran método anticonceptivo muy efectivo, muy seguro y para todas las mujeres o personas con capacidad de gestar, para ser más moderna, aunque nos cueste a todos. Bueno, ¿dónde se usa más el DIU? En la China, en los países más asiáticos que tienen un montón de hijos y entonces empiezan a utilizar mucho más los métodos de larga duración porque los vamos a ir viendo, pero ya sabemos todos que son los métodos más efectivos y que deberían ser, según algunas recomendaciones internacionales y nacionales, los métodos de elección para todas las mujeres. Pero nosotros no elegimos los métodos, los eligen las pacientes. Nosotros lo único que tenemos que hacer es una muy buena consejería. Nosotros somos los que tenemos la información científica, somos los que estamos actualizados y los que transmitimos esta información, pero la que elige siempre, siempre es la paciente, porque si no en un 80% de los casos va a abandonar el método que elegimos. Por más que nosotros estemos seguros que ese es el mejor método, por más que nosotros estemos seguros que es lo mejor para la paciente, si la paciente no está convencida, no sirve. Entonces, esto en Estados Unidos, muy interesante, es que se empieza a dejar de hacer las ligaduras tubarias y empieza a aumentar la colocación de DIU. Lo que nosotros sabemos hoy de los métodos de larga duración, DIU, todos los DIU, implante anticonceptivo también en sus variantes. Nosotros tenemos el implante que vamos a ver mañana, que es de una varilla, pero existen y existieron otros implantes de 6 varillas, de 5 varillas, y hoy en el mundo se usa el de una varilla y el de 2 varillas, que dura 5 años y que estoy casi segura que Nación ya consiguió a través de UNFPA, de Fondo de Población de Naciones Unidas, donación de implante de 2 varillas porque la diferencia en plata es tremenda. Para nosotros es un problemón, porque sacar una varilla es un problema, sacar 2 varillas son 2 problemas. Pero lo cierto es eso, es una realidad, ¿no? Por más canchero que uno esté, a veces lo saca en un minuto y a veces la tiene que pelear un rato largo. Entonces 2 varillas es más complicado. Y colocar las 2 varillas, lo cuento hoy porque mañana viene la visitadora del otro, entonces no va a quedar muy bien. Pero colocar 2 varillas se hace como antes se hacía el de una varilla, que se usa una especie de avocat. ¿Alguno colocó 2 varillas o vio? ¿Vos? ¿Sí? ¿Alguno más? No. Es como una especie de avocat que nosotros tenemos que
usar guantes estériles porque vamos a maniobrar, vamos a poner el implante adentro de ese Avocat, vamos a ir para un lado, lo vamos a dejar, vamos a salir un poco, vamos a ir para el otro lado y vamos a otra vez cargarle. Por lo tanto, realmente requiere que tengamos mucha asepsia y antisepsia, cosa que como vamos a ver mañana, si bien las normas indican que hagamos todo lo mismo con el implanón, que es el que tenemos, no hace falta, uno podría hacerlo sin guantes si quisiera. Y a veces yo prefiero incluso los DIU que vamos a ver, porque a veces cuando se ponen los guantes, se piensa que porque tienen los guantes estériles están estériles y tocan todo. Y entonces a veces sin guante o con manoplas uno sabe que no está estéril y entonces no toca nada que no debe tocar y es, para mi gusto, muchas veces mucho mejor. Volviendo a la esterilización, hoy en día sabemos que los embarazos, las fallas de los métodos de vasectomía y de ligadura tubaria son muy parecidos a los de DIU y a los de implante. Y que si bien la vasectomía no requiere anestesia, es un método que ya incluso se hace con la técnica sin bisturí, etcétera, la ligadura tubaria sí requiere que pongamos los tubos o que entremos por la microcesárea que tuvo, etcétera, con lo cual sí o sí tiene que tener una anestesia, tiene que someterse a una cirugía. Los riesgos son mínimos, se hace muy rápido, todos lo sabemos, pero también todos sabemos que puede fallar, que tanto la anestesia como nuestra técnica puede haber un problema y que realmente con los métodos como los DIU, como los implantes, no tenemos ningún riesgo, no necesita anestesia, lo hacemos en el consultorio, lo tiene entre 3 y 5 años por ahora, después les cuento alguna cosa más de esto. Y la verdad que un poco viene a reemplazar. Obvio que la que se quiere ligar se liga y punto. Pero ya sabemos, ¿no?, que la ley argentina dice que solo el consentimiento de la paciente es suficiente, no importa si tiene un hijo o 14, si la paciente quiere se liga las trompas. Entonces, pero uno le tiene que transmitir esto, que habiendo métodos tan efectivos y seguros, que prácticamente no tienen riesgo ni complicaciones, obvio uno le explica cuáles pueden ser las complicaciones y los riesgos de cada método, pero en general son mínimos y se solucionan, digamos. Someterse a una anestesia, una cirugía, etcétera, no sé si vale tanto la pena hoy en día, obvio, depende de la paciente, pero bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta en el consultorio. Sabemos que en el mundo hay millones de embarazos no intencionales, ¿sí? Millones, hay más de 80, hay 218 millones al 2019 y no contando la pandemia, ¿sí? Estos son datos más viejos, pero no contando la pandemia, y ya en el primer año de pandemia se hablaba que con un 10% de la disminución del acceso a los métodos de anticoncepción iba a aumentar eso en millones de mujeres que no acceden a los métodos, millones de abortos inseguros, millones de complicaciones en el embarazo, parto y puerperio, etcétera. No se los voy a explicar, ustedes lo saben mejor que yo. Pero también sabemos, esto en Estados Unidos, 52% de los embarazos no intencionales estaban usando un método anticonceptivo. O sea que no es que no usaban un método, sino que ese método o falló, o lo usó mal, o no lo usó, o millones de cosas. Los embarazos son multicausales, los embarazos no intencionales. No hay una sola causa de un embarazo, ni que hablar en la adolescente, pero pasa en todas las mujeres. Desde la falla del método hasta la violencia podemos pasar por todas las situaciones por las que una mujer puede llevar a cabo, puede terminar embarazada sin quererlo, ¿sí? Y estamos hablando 50% en Estados Unidos. Nosotros tenemos más del 68% de embarazos no intencionales en población general y 78% en pacientes adolescentes menores de 19 años, con lo cual es un problema de todo el mundo. Por eso seguimos teniendo investigación en todo el mundo acerca de nuevos métodos anticonceptivos, sobre todo más seguros, más efectivos, con menos efectos adversos. Y aprovecho para contarles que ya en Europa y en Canadá está disponible una nueva combinación anticonceptiva que es con estetrol y drospirenona. ¿Escucharon hablar del estetrol? Es un estrógeno del hígado fetal que aparentemente, y digo aparentemente porque me llamó la atención que en el congreso reciente hubiera solo una charla esponsoreada sobre esto,
porque se hablaba de que protege del cáncer de mama, que no tiene riesgo de trombosis, y había solo una charla. O en estos años de pandemia no se investigó nada y quedó lo que se sabía y por eso no reforzaron, o no parece tan maravilloso como parecía. Pero en principio se está investigando mucho, ya se vende en varios países y las ventajas de este método con respecto a los otros es que esto que les digo, que el estetrol aparentemente tendría una protección del cáncer de mama, no solo no aumentaría el riesgo, sino que protegería, potencial porque todavía no está, y no tendría riesgo de trombosis. Por ahora las indicaciones, contraindicaciones son las mismas que para todos, nos guiamos por la OMS, por el CDC, por las normas que tenemos acá también en nuestro ministerio, y tiene las indicaciones y contraindicaciones que cualquier método combinado, pero es lo nuevo y como la promesa de algo nuevo. Y dentro de esta búsqueda de tratar de evitar embarazos no intencionales, se empieza a reforzar la idea de los usos de los métodos de larga duración y se vuelve a traer y a reforzar la posibilidad de usar los DIU que tenemos. Esto lo saben, seguramente lo estudiaron algunos antes que yo, los inertes y los bioactivos. Los inertes no se usan más, tenemos los de cobre y los medicados con levonorgestrel, que a Argentina solo llegan los de Bayer. En el mundo hay algún otro que se vende por los fondos de población que son más baratos y en India se fabrican algún otro, pero todavía nosotros no tenemos acceso. Estos son, ustedes los conocen todos, no hay nada nuevo bajo el sol de acuerdo a esto. Y bueno, los más frecuentes es el té de cobre 380A, que es el que se usa en cualquier hospital público, que es el que dura 10 años. En pandemia se autorizó, y porque se sabe, a usarlo 12 años, ¿sí? A que se puede dejar 12 años y luego de los 40 años se deja hasta la menopausia, o sea, un año entero sin menstruar. No hay que sacárselo a la señora que está acostumbrada a usar el DIU, que si lo sacamos y menstrua, ¿qué va a hacer a esa altura? Le vamos a poner un DIU nuevo, no tiene sentido. Es efectivo, aunque ya no le quede cobre, porque ahí sí volvemos con el inerte, el plastiquito, más los 50 años, las posibilidades de embarazo es 2%, no hace falta recambiarlo. Si es cuestiones económicas, no me meto, pero científicamente no hace falta, ¿sí? Este es el té de cobre, este es el más efectivo de los métodos de cobre. Después fueron saliendo los distintos métodos. Bueno, la ventaja es que es radiopaco, se puede ver con una placa, se puede ver con la ecografía, ustedes lo saben, aunque no es necesario hacer ecografía y ahora lo vamos a retomar. Después aparecen los modelos de uso más frecuente, el multiload. A muchos de nosotros nos gusta el multiload, a otros no. Es fácil la colocación, no tenemos que estar maniobrando adentro del útero. De todas formas, el té de cobre 380A tampoco, porque metemos las patitas adentro, vamos al fondo, entramos el tutor, bajamos la cánula y nos vamos, tampoco. Por ahí la otra T hay que entrar, es dejar abajo, abrir las patitas, etcétera. Pero ninguno de estos ha mostrado ser más efectivo que la T de cobre 380A y que la falla del 0,8% la tiene el 380A. Bueno, el Novate, que es este que sí maniobramos adentro del útero, esto es, la verdad, a gusto de cualquiera de nosotros. Cada uno de nosotros aprendió o le queda cómodo usar algún dispositivo y está acostumbrado y cada uno usa el que le resulte más cómodo. ¿Cuál elegir? No, cualquiera, son todos efectivos. El tiempo de vida del DIU depende de la cantidad de cobre que tiene. No depende si está bien puesto. Uno a veces escucha que la paciente dice que le dijeron que estaba bien colocado y que le duraba, que se veía bien. No, la duración del DIU de cobre la tiene el cobre. Por lo tanto, el día que yo se lo pongo ya sé cuánto va a durar ese DIU. No importa si lo veo bien, lo veo mal, no importa. Tiene una vida media dependiente de la cantidad de cobre que tiene. El 380A, 10 años hasta 12, el 375 o el 380 sin el cobre en las patitas dura 5 años y el más chiquito, el multiload, dura 3 años. Y esta es la duración. No importa si está lindo, si no se ve lindo, o sea, la duración la tiene el cobre y lo sabemos el día que lo colocamos, ¿sí?
La falla de los DIU en general, pero el que más efectividad tiene es el Paragard americano, que es nuestra T de cobre 380A, con el cobre en las patitas, y la falla es del 0,8%. Esto me interesa antes de seguir, que es que hay dos cosas muy importantes por qué los métodos de larga duración, tanto los DIU como el implante, ¿sí? Al igual que la ligadura tubaria y la vasectomía, que es lo que les decía antes. Miren, el implante tiene menos falla que la ligadura tubaria y la vasectomía. Y el Mirena tiene un 0,2% de falla también, menos. Por eso tenemos métodos que no requieren anestesia, que no requiere que entremos a la panza, que no requiere ningún tipo de cirugía y son tan o más efectivos. Bueno, ¿qué es lo que me importa de esto? Que los métodos, ustedes saben que dependen, los de corta duración dependen de la usuaria. Y que todas las mujeres se olvidan por lo menos una pastilla y más del 50% se olvida más de 2 pastillas. Por lo tanto, en el uso de la vida cotidiana, ¿sí?, la falla de los métodos de corta duración es entre 6 y 9%. ¿Sí? Eso es un muy buen método, pero no es el mejor de los métodos. Si todas lo usaran perfecto, estaríamos igual que con el DIU y con cualquiera de los DIU y con implante. Pero esto, la verdad es que en la vida real no sucede, porque se fue a la casa del novio y se olvidó las pastillas, porque tuvo una gastroenteritis y se olvidó que las pastillas no se absorben, porque se tomó todo y vomitó y habían pasado menos de 4 horas de que la tomó. Entonces, esta es la cuestión que hace que los métodos de larga duración deberían serlo de elección para Latinoamérica y para el mundo entero, pero hubo una reunión de expertos en el 2018 del que participó este doctor Bamonde, Silvia Oyserovich, que la habrán escuchado nombrar de acá de Argentina, y otros tantos, y llegaron a la conclusión de que para nuestros países lo ideal sería promover la utilización de los métodos de larga duración como los más efectivos. Y otra cosa muy importante que es la continuidad. La continuidad de los métodos de larga duración es 78, más del 80% en general, y los de corta duración, hay algunas otras que hablan de menos de 50%, pero rondando el 50%. ¿Por qué? Porque la paciente, sobre todo las adolescentes, pero no tan adolescentes, se pelearon con el novio, dejó las pastillas, a la semana se encontró con el novio, no estaba tomando pastillas, no tenía preservativo y sucede lo que tiene que suceder. Sí, y bueno, sí. O si no, por ejemplo, que ahora está muy de moda en los países europeos y acá también, por ahí en las clases medias altas, más que nada esta cosa de la naturaleza y la sensación de la menstruación y la normalidad del cuerpo y no intervenir, y dejan las pastillas y se olvidan de intervenir con lo que necesitan y entonces quedan embarazados. O sea, hay muchas cuestiones, es muy fácil dejar el método rápidamente y no cuidarse de otra manera porque pasa. En cambio, cuando tienen puesto un DIU, tienen puesto un implante, tienen que venir a que se lo saquemos nosotros. Y no es que los vamos a obligar a que lo sigan teniendo, pero vamos a intervenir con una reconsejería, un reaseguro, lo llaman los americanos, de que se lo deje, que mejor, que por ahí tiene otra pareja, que etcétera. Bueno, y el otro punto que me interesa es el tema del hormonal y que no quieren que el cuerpo, etcétera. Explicar muy bien cómo funcionan los DIU hormonales, ¿sí? Porque la gente dice, hormona, no, yo hormona no quiero. Bueno, pero no inhibe la ovulación, es local, mata los espermatozoides, hace que no puedan fecundar, que no se puedan capacitar, pero no le inhibe la ovulación, no es su mecanismo de acción, la cantidad en sangre es muy baja, es solo gestágeno. Y también explicar por qué no se menstrua cuando se utiliza un gestágeno solo. Después, si tenemos tiempo hoy, si no mañana, vemos qué se hace con los spotting y estas cosas que nos pasan con los gestágenos, pero explicar que no se menstrua porque el gestágeno hace más chiquitito el endometrio y que va a depender de su estrógeno propio y la respuesta de su cuerpo si ella va a menstruar o no va a menstruar.
y que eso no es un daño para la salud, por el contrario, sino que no pierde sangre, la protege del cáncer de endometrio, ¿sí? Entonces, es difícil porque para la cultura nuestra no menstruar está mal y entonces la paciente, y además todas nuestras pacientes le creen más a la vecina, a la amiga, a la prima que a nosotros, y si la prima le dice no, no es normal, lo va a dejar. Entonces, bueno, ese es un trabajo que nos tenemos que tomar de explicar, reforzar. Y una cosa en mi experiencia es, sobre todo cuando utilizamos las pastillas, yo el año pasado hablé de anticoncepción libre de estrógeno, reforzar que cuando uno toma pastillas anticonceptivas o utiliza un método hormonal, la menstruación no es importante. Si menstrua, si no menstrua, o si tiene un spotting o una pérdida fuera de fecha, no importa, que no se preocupe, que no tiene valor y que no le cambia nada, que no le hace daño a su salud, que no le va a pasar nada con esa pérdida y que no la esté esperando. Pero afianzar ese conocimiento, porque lo que uno ve es que uno se lo dice, pero lo toman como que es algo que puede pasar esporádicamente y no que es algo que es muy probable que pase. Entonces, a los 2 meses nos dice, me hice 13 batés, no me viene. O sea, digo, yo no te dije que... No, bueno, sí, me dijiste, pero... No. Reforzar que eso no es que es esporádico que pase, sino que es probable que eso sea lo que pase, ¿sí? Y que no estén esperando y que no se preocupen si hay spotting o si no hay menstruación. Porque eso no cambia la efectividad del método y no le trae un problema a su salud. Que cuando uno utiliza un método hormonal, ya sea local o ya sea sistémico o el implante, la menstruación no nos importa. Si ocurre, si no ocurre, no es importante, ¿sí? Eso es un trabajo que tenemos que hacer porque es difícil. Son muchos años de saber que las mujeres menstruamos todos los meses. Entonces, bueno, esto... bueno, no sé qué es ese cosito ahí en el medio. Son los 3 DIU medicados que tenemos en este momento. Tenemos el Bluciri, tenemos el Cailina y tenemos el Mirena. La diferencia fundamental entre estos 3 es la cantidad de levonorgestrel que tienen, 52, 19 y 13, ¿sí? Y el tamaño, ¿qué? 52, 19 y 13, ¿sí? El Bluciri es el que menos tiene, el Cailina que le sigue y el Mirena el que le sigue. Cailina y Mirena duran 5 años, Bluciri dura 3 años. La otra diferencia es el grosor y el tamaño del dispositivo. Mirena es más grande, es un milímetro un poco más grande que los otros son más pequeñitos, más finitos. Molesta un poco menos la colocación, pero eso no hace que uno elija uno u otro porque la paciente es nuligesta o es multípara, ¿sí? No tiene nada que ver. Va a molestar igual la colocación de cualquiera o no, porque eso también depende de la paciente. La herina va a molestar de todas maneras. Hay gente que lo hace con anestesia, hay gente que lo hace con analgésicos, hay gente, o sea, cada uno lo hace. No está probado que ninguna de las cosas sirva. Algunos le dan misoprostol. No hay ningún trabajo científico que realmente avale alguna de esas técnicas. Tal vez la anestesia paracervical, pero a veces duele el pinchazo ese de la anestesia más que la herina y la colocación. Esperen que no veo para mostrarles. Bueno, estas son las diferencias. Ven, este tiene 13, este tiene 19, este tiene 52. Todos son efectivos, todos son seguros. La diferencia 3.8 y 4.4 del tamaño es un poco más grueso. Para el cuello del útero es ese casi milímetro, pero a la paciente se lo podemos poner igual. Yo les juro que pongo pacientes adolescentes Mirena hace mucho tiempo y no he tenido problemas con la colocación del Mirena. El Cailina me resulta más fácil, sí, puede ser, pero el martes, por ejemplo, estuve en la lucha partida con un Cailina, con una paciente que nunca me había pasado, y igual tenía el orificio del cuello cerrado y estuve un rato largo, se pasó solo, bueno, luchando con la paciente. No hace la diferencia, que sea nuligesta o multípara, no hace la diferencia, que le podemos poner cualquiera de estos sin ningún problema.
sabría decirles cuál es la ventaja de uno con respecto al otro. En algún momento yo lo que sí empecé a ver desde que ponemos Mirena por las obras sociales o las prepagas, a las pacientes adolescentes que no lo veía con las adultas, fue acné. La paciente adolescente que tiene un cutis más graso, que tiene en general acné, sí empecé a ver más pacientes con acné que yo no tenía con mis pacientes adultas. Entonces empecé a utilizar espironolactona durante 2 o 3 meses para mejorar el acné y anda bastante bien, algunas andan muy bien y alguna otra se lo sacó por el acné. Con la adulta no me pasó nunca. Y empecé a ponerle escailina a estas pacientes que yo veía que tenían acné para ver si tenía menos respuesta. Estoy en eso, todavía no tengo la cantidad, pero en el Congreso se armó esta discusión. Algunos dijeron que sí, el doctor Bamondes, que realmente es el que tiene más experiencia porque es el que hizo todos los trabajos de esto, dice que para él en su experiencia no cambia, que la que tiene respuesta aumentada a los andrógenos con el Cailina o con el Mirena va a tener la misma respuesta de aumento de acné. Yo en mi experiencia todavía no lo sé porque Cailinas empezamos a poner hace menos tiempo y porque como la mayoría no lo cubre y es mucha plata lo que sale, solo Swissmedica y alguna otra terminan poniéndose Mirena y está todo bien, no pasa nada, salvo que tenga mucho acné, que se lo avisan y la paciente decide, en ese caso se puede probar con Blucirio o Cailina, pero básicamente no depende ni del tamaño uterino ni de que tenga o no tenga hijos, si voy a elegir el chiquito o voy a elegir el grande. Cuando Bayer lo lanzó un poco con este criterio y de hecho un poco plantean esto, pero no es verdad. ¿Alguno quiere opinar algo de esto? Sí. Todo es Bayer. Todo Bayer. ¿Y el laboratorio qué publicidad le hace con respecto a cuál es la indicación de cada uno de los...? No hace mucho hincapié porque no hay mucha diferencia, pero un poco esto, ¿no? Cuando vas a escuchar las clases, cuando habla del laboratorio y un poco nuestros power de eso, lo que te dicen es eso, ¿no? Que es más chiquito, que es más finito, que tiene menor carga hormonal. Yo la única cuestión que te diría es que por ahí si la paciente quiere menstruar, con el Cailino, con el Bluciri es probable que sí menstrue poco, pero que menstrue, y con el Mirena es más probable que menstrue poco o nada, ¿sí? Pero tampoco se lo podés firmar, porque hay pacientes que con el Mirena menstruan y hay pacientes que con el Bluciri no menstruan. Y es muy dependiente de la paciente. Claro, pero el laboratorio no pone un rango etario. No, porque no lo hay. Y porque ya hay trabajos, yo creo que en alguna de estas cosas los tengo, que hablan de que ni siquiera el tamaño uterino aumenta, no por el tamaño uterino más chico más grande vas a expulsar un DIU o no lo vas a expulsar. La expulsión depende de la respuesta propia de la paciente, de otras cosas que no tienen que ver ni siquiera con el tamaño, o sea que el hecho de que sea más chiquito tampoco te sirve. Que moleste un poco menos la inserción, puede ser, pero la verdad es que molesta igual. O sea, el pasaje del interno, la pincerina, molesta, qué sé yo. Bamondes siempre dice verbacaína, hay que usar, hablarle, explicarle, etcétera. Y cada uno de nosotros tiene sus técnicas, digamos, de... Por ejemplo, a las pacientes que son muy nerviosas, yo les administro clonazepam sublingual. Sí, por ejemplo. Entonces eso me facilita la colocación del espectro y la histerometría y la posteriorización. Sí. No, si no quiere, no quiere. Tampoco vas a obligarla, ¿viste? No le va a atar la pata de la camilla para poner un DIU. Pero sí, todo vale. No hay nada que esté probado que sea realmente eficiente. Hay un montón de trabajos, algunos hablan pero la verdad, yo les pongo a veces el lidocaína en spray en el cuello antes de ponerle la herina. Algunas dicen que no sienten nada, otras dicen que lo sienten igual. ¿Qué querés que te diga? Yo creo que todo es sí, hablarles, contarles. A mi hija cuando la acompañé a ponerse un Mirena, mi hija más chica,
le digo, tómate un clonazepam. Y yo le había dado el de 2, que está dividido. Le dije, tomate un cuartito. Se tomó entero. Le patinaba la leche. Nunca se enteró que le pusieron un DIU, la llevaba así agarrada, pero lo que cada uno le sirva. La verdad es que duele. Si alguno se puso un DIU, bueno, alguna se puso un DIU alguna vez en la vida. Es feo el dolor, es raro, es molesto, es en un lugar. Exacto, exacto. Bueno, yo no soy tucumana, puedo igual también. Entonces, básicamente las grandes ventajas, además de la que ya les dije, que es la alta efectividad y la continuación del uso, que no interfiere con las relaciones sexuales, que es reversible inmediatamente, que no tiene, bueno, alta efectividad, que no altera la lactancia, que se puede usar a cualquier edad, que no interfiere con otros medicamentos, que no requiere participación de la pareja y que es de larga duración. Esto, al igual que lo que hablamos el año pasado, no sé si estaba la misma gente, de anticoncepción libre de estrógeno, que todos estos métodos, más las pastillas libres de estrógeno, prácticamente no tienen contraindicaciones. La única contraindicación, o sea, categoría 4, es el cáncer de mama actual. Actual. Entonces, ustedes realmente, o sea, sí, el DIU, obvio, si tiene una infección no se lo van a poner, si tiene una malformación uterina, que no, está claro, ¿no? Pero esas cosas así orgánicas, pero si no, no se van a equivocar. Cualquiera de todos estos métodos se los pueden dar tranquilos. De hecho, en Inglaterra, a partir de un trabajo, yo creo que se los conté el año pasado, pero si alguno no me escuchó, que hicieron con desorgestrel, lo que hicieron, se llama el puente del trabajo, era que en la farmacia, cuando la paciente va por la anticoncepción de emergencia, le den la anticoncepción de emergencia y le den un blister de desorgestrel, de anticoncepción libre de estrógeno. Y que se tome la anticoncepción de emergencia y a continuación tome el blister de anticoncepción. Y de ahí vaya a una clínica o un centro especializado en salud de la mujer. Y le dio muy buen resultado. Las pacientes que se fueron con esto no volvieron por otra anticoncepción de emergencia, en cambio la rama que solo se iba con la anticoncepción de emergencia volvió más seguido y más veces a pedir otro anticonceptivo de emergencia, que no es un problema, pero todos sabemos que va a fallar en algún momento, que no es un buen método, que no es seguro. Por lo tanto, la seguridad que nos permite la anticoncepción libre de estrógeno nos da la tranquilidad de que si no sabemos bien si la patología que tiene nuestra paciente o no tiene contraindicado el estrógeno, si no pudimos investigar bien, si no podemos, si ella no sabe nada de sus antecedentes personales y familiares y tenemos duda de algo, podemos usar cualquiera de estos métodos y no nos vamos a equivocar, inclusive la lactancia. ¿El anticonceptivo de emergencia, esperar el sangrado y recién usar el desorgestrel? No, a continuación. Sí. Y aprovecho para decir que el DIU de cobre, y ahora también se está hablando ya hay trabajos con el de levonorgestrel, es el mejor método anticonceptivo de emergencia. Es el indicado por la OMS, por el CDC, por nuestras guías también, como el mejor anticonceptivo. Se lo puede colocar hasta 5 días post situación de riesgo de cualquiera que sea. Y continúa con un método de larga duración. Y sobre todo en la paciente obesa, que sigue discutiéndose si es efectivo o no es efectivo. Aparentemente no mostró ser mejor darle 2 comprimidos de levonorgestrel, o sea, la doble dosis, no cambia la respuesta, entonces sigue siendo lo mejor un DIU de cobre, que nosotros lo subutilizamos un montón. Casi nadie de nosotros pone un DIU como anticoncepción de emergencia. Si alguno lo hace, que me lo diga, porque no sucede en general. Pero es algo que tendríamos que empezar a incorporar. Tendría que estar en las guardias. En realidad lo que pasa es que muchas veces no están en las guardias los DIU de cobre, y cuando viene la paciente para pedir una anticoncepción de emergencia, no la tenemos a mano, o estamos en 800 partos, obvio, en nuestro trabajo. La verdad que a veces nos supera a todos y bueno. Sí, no, yo te creo. Lo que pasa es que ahí juega, porque es iatrogénico.
Sí, por supuesto, y también con tu deber como médico, que es no causar daño. Entonces, no estoy poniendo en tela de juicio nada, cada uno de nosotros hace lo mejor que puede. Sí, claro, pero bueno, a nosotros como médicos hicimos un juramento donde dice que nosotros vamos a darle a la paciente, y es más, nuestra Constitución dice claramente que si hay dos personas, si una persona necesita de nosotros y no hay otro que pueda resolverle el problema, lo tenemos que resolver en favor de esa persona. Sí, sí, sí. Sí. Sí, es una discusión, es un trabajo que estamos haciendo muy, muy arduo y que va a llevar mucho tiempo y que pasa en todo el mundo. Imagínate que en Estados Unidos, que ahora lo tenía, ahora eso es lo que quería discutiendo. comentarle. Usted dijo que en Estados Unidos hay un 52% de embarazos no intencionales, no solo porque no se utilizan MAC, sino porque fallan los métodos. 52% en pacientes que estaban usando un método. Claro, bueno, imagínese lo que ha pasado hoy. La Corte Suprema de Estados Unidos Sí. ha derogado el derecho al aborto vigente desde el año 1973. Son ultraconservadores, totalmente antiderechos, ¿sí? Y como ahí es un país donde son estados confederados, cada estado puede decidir qué va a hacer con respecto a eso. Por ejemplo, el estado de Missouri se ha proclamado en contra, va a prohibir, después el estado de Nueva York dijo que no, entonces ahí cada uno hace lo que quiere. ¿Sí? Todos sabemos que la clandestinidad mata mujeres, que el hecho de prohibir el aborto legal no va a hacer que disminuya el número de abortos, sino que va a aumentar el número de muertes maternas que son totalmente evitables. Inclusive lo he escuchado hablar hoy al presidente Biden diciendo de que está preocupado porque se ha retrocedido 150 años en los derechos de ese país, que esta gente ultraconservadora, que es muy parecida al del hospital donde a mí me echaron por poner un DIU o por poner implantes, que es el Hospital Avellaneda, lo voy a decir públicamente, ¿sí? Porque es una vergüenza y nadie hizo nada. Y el presidente Biden hoy decía que esta gente ultraconservadora no quiere que la mujer tenga acceso a los métodos anticonceptivos más comunes que hay, mucho menos al misoprostol o a la mifepristona. Sí. O sea, realmente es preocupante la situación, porque si ellos, que son los paladines de la democracia y de los derechos humanos, podemos discutirlo, si quieres. Hacen eso, ¿qué nos espera a nosotros para cuando cambie el gobierno y entre otro que sea libertario, lo que sea, y se le ocurra derogar un derecho constitucional de niñas y mujeres? Que luchar como están luchando todas las mujeres ahí en Estados Unidos. Por supuesto. También salen a la casa, están usando nuestros pañuelos verdes. Yo tengo una colega en el board. Yo también soy pañuelo verde. Sí. Y eso me costó que me echaran, que me hostigaran, que conspiraran contra mí. Es un trabajo que tenemos que seguir haciendo todos. Hay gente que no me saluda, bueno, que me odia. Ahora en Estados Unidos, por ejemplo, en Miami, acaba de hacer un juicio la comunidad judía de Miami, una de las comunidades, porque para la comunidad judía prima la vida de la madre ante todo. Y obviamente están diciendo que eso va contra el libre ejercicio de la religión de las personas. Entonces hay toda una discusión. En Polonia también sacaron y esto pasó en España y probablemente pueda pasar acá o no. Es una lucha Dios quiera que no. Dios quiera que no, porque costó muchísimo. Con el presidente Macri ya parecía que se aprobaba y después no se aprobó. Luchando por los derechos de las niñas y mujeres, porque inclusive el presidente Biden hoy se refirió que Figo está armando toda una nota y una cosa que ¿Quién? Figo, Ah. la Federación Internacional de Ginecología Claro. y Obstetricia. Les cuento porque a través de la FIGI, que es a la que yo pertenezco, sí. Nosotros nos pidieron el apoyo y están pidiendo el apoyo de todas las sociedades de obstetricia y ginecología del mundo para mandar una carta a la Corte Suprema de Estados Unidos. Sí. Bueno. Claro, o sea,
pero a lo que yo voy es a la contradicción, o sea, se autoriza a los maestros de Texas que estén armados por todas las masacres que hay, se autoriza la aportación libre de armas en Nueva York. Yo estoy de acuerdo con vos, pero es una discusión que yo no vamos a claro, poder pero dar ahora acá. somos pro vida, o sea, no se entiende. Y bueno, Y hay masacres todos los días. Uno prende la televisión y todos los días aparece un loco que va a matar gente en un súper, en un cine, en todos lados. Entonces, realmente, a mí lo que me preocupa son los derechos de niñas y mujeres. Y lo que decía el presidente Biden hoy es que la van a obligar a una mujer abusada o a una niña abusada a continuar con un embarazo, lo cual es una bestialidad. Realmente, yo he quedado muy impactada, porque es un imperio. Estamos hablando de un país que es un imperio y que realmente retrocede así. ¿Qué nos espera a nosotros? Sí les voy a pedir que, coordinando este evento, tratemos de dejar que la doctora haga su exposición y, en todo caso, después hacemos los comentarios, si no se dilata un poco el... si no nos dormimos todos un viernes a esta hora, quédate tranquila. Bueno, entonces, las desventajas es que obviamente requieren de un profesional de la salud y sobre todo que no protegen de las infecciones de transmisión sexual. O sea, todavía lo único que protege las infecciones de transmisión sexual es el preservativo y tampoco de todas, porque nosotros eso lo sabemos. La otra vez discutía con mis hijas esto de que ahora entiendo porque en la Edad Media la Iglesia prohibió, hablando de esto, pero prohibió las relaciones sexuales extramatrimoniales, porque hay enfermedades de transmisión sexual como el sí está bien, pero quiero decir que el HPV o que otras infecciones no se protegen con el preservativo y a veces es como muy difícil la prevención en ese caso, pero bueno, lo único que tenemos para prevenir las infecciones es el preservativo, o sea que en nuestro consultorio salen con la idea de doble método, después que hagan lo que quieran o lo que puedan, pero siempre, siempre doble método. ¿Cómo funcionan los DIU? Los DIU de cobre funcionan por el cobre y los DIU de levonorgestrel por el levonorgestrel. Los iones de cobre, ¿sí? Además de ser el cuerpo extraño, el viejo DIU inerte genera una reacción inflamatoria como cuerpo extraño, lo que hace que los espermatozoides no se puedan capacitar porque hay mucha toxina que no los mata, pero como los descabeza y no pueden fecundar. Estos iones aumentan mucho más esa reacción inflamatoria y también por esa razón las menstruaciones son abundantes y prolongadas y también aumenta la cantidad de flujo que tienen las pacientes con el DIU de cobre, que ese es la contra del DIU de cobre, digamos, ¿no? Las menstruaciones abundantes, prolongadas, que incluso en algunas pacientes llegan a anemizarlas y tenemos que cambiarlo por el sangrado muy, muy abundante y muchas el aumento de flujo. Y el SIU del levonorgestrel justamente también lo mismo, trabaja con la liberación del levonorgestrel. El levonorgestrel lo que hace es también impedir que los espermatozoides se capaciten, no les inhibe la motilidad de las trompas, que no puedan acceder al óvulo. Puede llegar a haber alguna inhibición de la ovulación con el levonorgestrel de 52, pero no se está buscando eso. Pero puede pasar, por ende, no asustarse cuando tenemos folículos grandes, porque el problema es que esos no ovularon. Lo mismo pasa con las pastillas de gestágeno solo o con el implante que vamos a ver mañana. Entonces es muy común que en una ecografía tengamos folículos grandes porque no rompieron. Pero no es un problema, esto después llega a la apoptosis y desaparece como siempre, sin ningún problema, ¿sí? Y una ventaja que tiene el DIU de levonorgestrel es que espesa el moco cervical, esto también hace que no suban los espermatozoides, pero además que tampoco suban los gérmenes. Entonces, no solo no genera infecciones, sino que además es una barrera protectora de las infecciones, ¿sí? Tiene ese plus el de levonorgestrel. Mitos y barreras que ya igual estuvimos viendo, así que vamos a ir avanzando con eso, pero los mitos y barreras son de todos, ¿sí? No solo de las pacientes, sino de la gente que rodea a nuestras pacientes y de nosotros mismos. Porque muchos de nosotros tenemos arraigados muchos mitos que no fueron cambiando, que nos cuesta en lo aprendido, nos pasa también ahora con el Papa Nicolau, bueno, alguno debe hacer patología cervical, esta cosa de que va cambiando también, que no hay que hacerlo, que Tita Merelo decía cada 6 meses, después decíamos una vez por año, ahora cada 2 o 3 años, y ahora tenemos que hacer captura híbrida y si anda bien cada 5 años, bueno. La verdad que todos nos cuesta y cuando uno le dice a la paciente no te lo tenés que hacer todos los años, ya te hiciste 3, te dicen
no, a mí hacémelo, porque no, y muchos de nuestros colegas también nos cuesta cambiar el chip, ¿no? Del disco rígido que tenemos. Algunos de los mitos y barreras sobre la anticoncepción intrauterina, que son abortivos, que causan embarazos ectópicos, que causan infecciones, que se deben sacar para tratar las infecciones, que causan infertilidad, que pueden ser removidos, que deben ser removidos si hay actinomices en el PAP. Riesgo de anormalidades fetales, que no puede ser utilizado en pacientes HIV, que no puede usar en paciente obesa que desciende de peso, que es difícil de colocar en las nulíparas, que no se puede utilizar en la adolescencia, que hay que hacer PAP y colpo y cultivo de flujo para colocarlo, se debe colocar durante la menstruación, se debe realizar control ecográfico. ¿Qué piensan de todo esto? No, es que esto, no, justamente, yo les pregunto a ustedes de todo eso que estaba escrito ahí, si son mitos, si ustedes están todos, pero de colegas, por eso digo, porque uno cuando viene a dar clases todos me dicen lo mismo, sí, no, todo va, qué sé yo, y después en la vida cotidiana uno escucha otras cosas. Sin ir más lejos, hace 2 días con una paciente que la médica no le quiso poner el DIU porque no había tenido hijos, en la ciudad de Buenos Aires, Núñez, cancha de River, o sea, no estoy hablando de Merlo, donde trabajé 15 años, que es segundo cordón del conurbano, ¿sí? Con respecto a lo de abortivos, tenía que ver con que lo que se pensaba era que una vez que el óvulo se fecundaba por el espermatozoide, iba a parar al útero y que el DIU hacía que no se pueda implantar. Para la religión católica y para lo que seguía nuestra Constitución, que no se puede implantar es abortivo. Para la ciencia, no. Para la ciencia, recién a partir de que vos podés hacer un diagnóstico de embarazo, se dice que sería abortivo. Pero nosotros teníamos ese problema antes de la ley, por ende era muy importante esto. Los DIU inertes sí podían tener un poco ese mecanismo de acción, pero los DIU de cobre, los iones de cobre, alteran los espermatozoides y hace que no puedan fecundar. Entonces no se produce la fecundación, entonces actúa antes de la fecundación. Entonces no sería antiimplantatorio, que era el problema. Ahora no lo tenemos más, por ahora, por suerte. Pero bueno, un poco venía de esto. Por ahí ahora ya tenemos que cambiar este discurso porque a nadie le importa si es antiimplantatorio o no, porque la ley no hay problema, pero otra cosa nueva que les cuento es que se está hablando en el mundo de contracepción y contragestión. Y lo que hablan es de que cuando hubo alguna relación desprotegida y no se pudo tomar la anticoncepción de emergencia, no esperar. Esto igual está recién en estudio en Suecia, Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda. Y, bueno, es parte del Reino Unido, pero hablar de que no esperar hasta tener el test positivo de embarazo y recién hacer una interrupción del embarazo, sino dar la mifepristona y el misoprostol antes de tener esa ausencia, al no haberse cuidado, no haber tomado la anticoncepción de emergencia. Se está hablando de la no necesidad de esperar a tener un test positivo y con todo lo que esto implica, aunque uno esté de acuerdo con el aborto, no es gratuito hacer una interrupción del embarazo. Entonces se está hablando hoy, se está estudiando cómo funciona esto. Bueno, entonces no vamos a hablar más de aborto porque en este momento no nos importa, pero igual para el que sí le importe, ¿sí? Esta es la bibliografía, si le interesa tenerla y leerla. Para el que sí le importe, porque también está bueno que cada uno de nosotros respete sus creencias, digamos, yo no tengo problema, pero seguramente otro sí lo tiene, que se quede tranquilo que los DIU no son antiimplantatorios y que pueden colocar un DIU tranquilos, que no están haciendo nada contra sus creencias y su ética y su moral, ¿no? Porque obvio que cada uno tiene derecho, por supuesto, a ejercerla como lo crea. Causan embarazos ectópicos. ¿Alguno así, vamos, qué opinan? No me acuerdo la estadística, pero había una estadística. Hay una estadística. El tema es así.
El DIU tiene una falla, vamos a hablar del cobre, 0,8%, del levonorgestrel 0,2%. Por ende, yo ya tengo muchos menos embarazos y por lo tanto muchos menos embarazos ectópicos. Ahora bien, si ocurre un embarazo con DIU, sobre todo de cobre y también con levonorgestrel, hay más posibilidades que este sea ectópico que ortotópico. ¿Se entiende la diferencia? Porque antes quedaba como que tiene más riesgo de embarazo ectópico, pero en realidad no, porque la posibilidad de que una mujer se quede embarazada usando un DIU es mínima. O sea que si yo tengo 100 mujeres que no usan nada y 100 mujeres que usan DIU, las posibilidades de que tengan ectópico es mucho mayor de las que no usan nada. Ahora, entre las que usan DIU, si llega a fallar y tiene un embarazo, tiene más chances de que ese embarazo sea ectópico. ¿Sí? Ok. Vamos a pasar esto, la biblio todo, pero es esto, para que vean que no les miento, que está. Sí, estos son los porcentajes de cada 1000 mujeres años de embarazos ectópicos, ¿sí? Entonces, ven, desde que no usa ningún método, diafragma, o sea, es lo mismo con los métodos más efectivos, cómo va bajando el riesgo de embarazo ectópico, pero tiene que ver con el riesgo que causa de embarazo. Y en esto llegamos a las infecciones, que es el famoso tema de por qué decíamos que no se le ponía un DIU a una paciente nuligesta, porque aumentaba el riesgo de infecciones, ¿sí? Entonces, estas son las 3 barreras que hacen que los médicos no pongamos DIU a las pacientes nuligestas, ¿sí? Más que nulíparas, nuligestas. La preocupación por una EPI. Esto es una encuesta, ¿sí? La preocupación por la dificultad de inserción y la preocupación por el dolor a insertar el DIU, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos del DIU y las infecciones? Que durante la colocación se produce el ingreso de bacterias a la cavidad uterina, que el mayor riesgo de EPI es durante los primeros 20 días posteriores a la colocación, y no tiene que ver con el DIU, sino tiene que ver con que no hicimos un buen diagnóstico. Ni siquiera tiene que ver con la asepsia y antisepsia. Los ingleses tienen trabajos donde ni siquiera le limpian el cuello de útero ni nada y colocan el DIU y no hay riesgo de infección. Tiene que ver con que no hicimos un buen diagnóstico clínico, porque no hace falta un cultivo de flujo per se, ahora discutimos eso, pero no miramos bien el cuello, no vimos que había una infección en ese caso. Si nosotros estamos en el medio del campo y no tenemos posibilidad de que esa mujer vuelva y no podemos hacer un cultivo de flujo, la OMS dice que se lo podemos poner igual y le damos tratamiento. O se lo ponemos igual y le hacemos el cultivo y vemos de tratarla, según las necesidades y donde estemos nosotros. Me estoy congelando. Y nosotros, me estarían congelando. Entonces, el mayor riesgo de infección es dentro de los primeros 20 días y depende de esto, de un mal diagnóstico. ¿Qué pasa con el cultivo de flujo? El cultivo de flujo no es necesario para colocar un DIU. Los americanos, el CDC, dice que toda mujer joven, menor de 25 años, que mantiene relaciones sexuales, tiene que tener un cultivo de flujo cada 6 meses a 1 año. No importa si es DIU o pastillas, es porque el riesgo de infecciones por clamidia y por otros gérmenes es muy alto en esta población. Y que también en mujeres en edad fértil que tienen parejas más diversas, es necesario hacer un cultivo de flujo frecuentemente, pero no es por el DIU, es por las infecciones de transmisión sexual y con DIU, sin DIU, con pastillas o sin pastillas. Entonces, lo que dicen los trabajos, hay millones de trabajos, es que el riesgo de la infección lo da la clamidia, no lo da el DIU. Yo tengo un DIU con clamidia, voy a tener una infección. Un DIU sin clamidia, no voy a tener una infección. Si yo tengo pastillas con clamidia, voy a tener una infección, y tengo pastillas sin clamidia, no voy a tener una infección. Entonces, la infección no depende del método anticonceptivo, sino que depende de la clamidia o del germen que yo tenga, ¿sí? Por eso cambiaron. Y esto es lo otro que cambió, ya lo saben, pero lo repasamos, que es que si yo tengo una paciente con una EPI actual, no le puedo poner un DIU, la tengo que tratar y le pongo un DIU. Si yo tengo una paciente con DIU y EPI,
¿Se acuerdan que la internábamos? La medicábamos y se lo sacábamos. Pero indicación de internación era EPI con DIU. Bueno, no más. La medicamos. Si anda bien, genial. Si anda mal, habrá que sacarle el DIU y seguir y incrementar el tratamiento. Pero entonces, esto es lo que en los criterios de elegibilidad quiere decir inicio y continuación. Inicio, si yo tengo la EPI actual, no se lo pongo. Pero si yo la tengo, se la dejo, la trato. Y solo se lo saco si no funciona. Es el día de hoy que escuchamos y vemos pacientes que por una infección les sacan el DIU de entrada. ¿Sí? ¿Entienden la diferenciación de los criterios de inicio y continuación cuando dice eso? Bien. Bueno, y esto es lo que le decía antes. El DIU no se relaciona con infertilidad, la clamidia es la que se relaciona. Entonces, si nosotros podemos hacer testeos de clamidia a las pacientes jóvenes con relaciones sexuales activas o con distintas parejas, es de buena práctica con anticonceptivos o con DIU. No tiene que ver con el método, tiene que ver con el bicho. ¿Sí? Esto es lo mismo. Las tasas de fertilidad luego de la discontinuación de los métodos. No hay diferencia con ninguno de los métodos. No pasa por el método, pasa por la infección, por el bicho. ¿Sí? El retorno a la fertilidad es rapidísimo, le sacamos el DIU, le sacamos cualquiera de los DIU que tengamos en el mercado, se los podemos poner. Y lo mismo pasa con las pacientes nulíparas. Ninguna diferencia, ¿sí? Por lo tanto, un mito que no... 1992 se publicó ese gran trabajo sobre que el DIU no producía infecciones, o sea, el hecho de tener, y todo quedó por el famoso DIU que hablamos al principio de todo. ¿Por qué? Ese DIU tenía hilos multifilamentos, por ahí subían los bichos. Los DIU que tenemos ahora son monofilamentos, entonces no ascienden los gérmenes, y esa es la gran diferencia y lo que nos mató el uso del DIU en el mundo y lo que hizo el mito porque de algún lado salen los mitos o faltas creencias, ¿no? Este trabajo de mujeres de 18 a 35 años, el proyecto Choice, que dejaron de usar anticonceptivos para buscar embarazo. 69 usuarias de DIU, 42 no usuarias, no hubo diferencias en las tasas de embarazo a 12 meses. Más de lo mismo, ¿sí? Deben ser removidos si hay actinomices en el PAP, Chan. ¿Cuántos DIU sacamos, no? Por actinomices. Es un colonizador normal de boca, vagina y colon. La infección se puede producir por una ruptura de barrera mucosa a causa de, por ejemplo, procedimientos dentales, diverticulitis. Es más frecuente en la mandíbula. Se halla en el 5% de los cuellos normales. Es una enfermedad extremadamente rara y severa. Sí, ver alguna lesión, ¿vieron algunos no? Es como un tumor, es como un tumor maligno en medio de la pelvis, tremendo de la actinomices cuando se hace, pero no es lo que ocurre habitualmente. Aproximadamente 7% de las mujeres con DIU se encuentran gérmenes de este tipo. La significancia pronóstica es mínima por falta de sensibilidad y especificidad. En pacientes asintomáticas, la presencia de actinomices en el PAP no implica realizar tratamiento antibiótico ni retirar el DIU. O sea que si el patólogo nos informa actinomices en el PAP, no nos importa. Salvo que la paciente tenga dolor pelviano y estemos sospechando de algún tumor o algo así, que sí puede generar, el actinomicis puede generar un tumor en pelvis importante. Es bastante poco frecuente, pero... Bueno, riesgo de anormalidades fetales, ni me voy a gastar en decírselos, vamos a pasar. Otro riesgo, bueno, ahora ya no tenemos este tema, pero si el DIU está por debajo del embarazo, hay que sacarlo. Si está por arriba, depende de la mujer, hay que explicarle los riesgos que implica tener un embarazo con DIU, no por malformaciones, pero sí por rotura prematura de membrana y estas complicaciones, parto prematuro, etcétera. Hoy que no tenemos problema con el aborto, lo hablamos claramente con la paciente y la paciente decidirá qué quiere hacer. No puede ser utilizado por mujeres HIV.
Bueno, el DIU sí puede ser utilizado. No puede ser utilizado cuando tiene mucho riesgo de infección porque está con los CD4 por el piso, pero eso solamente en casos de un severo, un SIDA importante, digamos, y que tampoco creo que tenga muchas ganas de tener relaciones, pero bueno, en ese caso hay que tener como mucho cuidado, hacer una prevención antibiótica, etcétera, si es que es lo único que se puede poner. Tenemos la gran ventaja de que el DIU no interacciona con ninguno de los medicamentos antirretrovirales y los antirretrovirales, si el efavirenz tiene, por ejemplo, incluso el implante que no falla con muchas cosas, hay embarazos descriptos, entonces hay que tener mucho cuidado, más allá de que la paciente HIV positiva debería usar preservativo. El DIU está muy bien para esas pacientes porque no interactúan nunca con las drogas, perdón. La obesidad no es un problema, a veces la hiperobesidad es un problema para la colocación, ¿sí? Bueno, no les tengo que explicar que no hay espéculo que nos ayude, se hace bastante complicado, es una paciente que cuesta mucho, pero no es un tema de la obesidad, sino es un tema por ahí de la técnica, por ahí lo tenemos que hacer con ayuda, etcétera, pero no es que esté contraindicado, ¿sí? Difícil, bueno, esto lo dejo porque lo voy a retomar después. Debemos realizar papicolpo, cultivo de flujo, ya lo hablamos esto. No hace falta, a ver, la anticoncepción es una consulta de urgencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la paciente se tiene que ir al consultorio con algún método, alguno, ¿sí? No se puede ir sin método porque va a volver embarazada y esto todos nosotros lo vivimos. Ahora, si es el momento, es la oportunidad y yo le puedo tomar un PAP porque corresponde y tengo las cosas para hacer un cultivo de flujo, como decíamos recién, la paciente es activa sexualmente, tiene más de una pareja o tuvo en los últimos 5 o 6 meses más de una pareja y yo le puedo hacer todo, yo se lo hago porque aprovecho el momento para hacer todo lo que puedo. ¿Es necesario para la anticoncepción? No, no se necesita, pero si lo puedo hacer, ahí ya va nuestro criterio médico, no tiene que ver con la anticoncepción. Pero siempre tengan en cuenta que va a ser mejor una paciente con un método anticonceptivo y un cáncer que una paciente con un embarazo y un cáncer. Siempre les va a dar tiempo a solucionar los problemas si tiene el método y por ahí, qué sé yo, supónganse que le dieron pastillas o un Mirena y tiene un cáncer de mama, pero que no lo sabían y aparece después. Siempre va a ser mejor que no esté embarazada con el cáncer de mama, porque el DIU se lo sacamos, a que venga embarazada con un cáncer de mama. Entonces siempre tenemos que pensar en eso, el mal menor. Siempre va a ser mejor un método anticonceptivo que un embarazo y cualquier patología, diabetes, cáncer, lo que se les ocurra. ¿Qué solicitamos para colocarlo? No, para colocar un DIU lo único que necesitamos es un buen interrogatorio, una buena consejería, un examen del cuello del útero y un examen bimanual, si no tenemos una ecografía que nos haya traído, no hace falta hacer ecografía, pero sí hace falta revisar para saber si el útero está en anteverso, si exactamente, doctor, cómo está ubicado, cómo voy a hacer yo para poner el DIU, etcétera. Para eso tenemos las manitos, no necesitamos para eso métodos complementarios. Si uno lo tiene, porque tiene un consultorio, una sala, un hospital donde tiene todo a mano, bueno, mejor, uno hace todo lo que puede, sí. Sí. Bueno, ahora hablamos de eso. Exactamente, si uno lo tiene que hacer y lo puede hacer, lo hace. Pero digo, las ecografías no son necesarias ni siquiera en mi consultorio de Núñez. Yo no pido una ecografía para poner un DIU y no pido una ecografía para controlar un DIU, salvo que yo tenga duda de cómo lo puse. ¿Sí? Si me cabe alguna duda de si la perforé o si me costó, el otro le contaba Kailina que me costó mucho y... vos lo que te importa saber, por eso no vale la pena pedir las ecografías, pero si lo haces, lo que tenés que saber es que esté por encima del orificio interno. No importa si está pegado. El DIU no funciona porque tiene dos bracitos que tapan los ósculos de la trompa. Funciona porque libera cobre y libera levonorgestrel.
¿Está fuera de dónde? Pero ¿cuánto mide la pared del útero? Bueno, vos lo que tenés que ver es, si la pared del útero mide más de 13 milímetros y la perforaste, se lo tenés que bajar, porque si no, con las contracciones del útero se le va a ir a pasear. Claro, tenés que bajarlo un poco. Tenés que bajarlo un poco, pero si está, eso es porque está intramiometrio y tenés que tener cuidado porque si está intramiometrio, con las contracciones de la menstruación, aunque no tenga menstruación, las mismas contracciones que a veces hace el útero para eliminar ese sangrado que no elimina, o a veces sí, son repotentes y eso puede hacer que ese DIU se desplace y pase a la cavidad. Si está en miometrio, tenés que bajarlo. Ahora, eso depende del grosor de la pared, que te mide el grosor de la pared. Si la chica tiene un grosor de pared de 10, el DIU está en la cavidad. Si tiene un pared de 20, lo tenés en el miometrio, se lo tenés que bajar. No pasa nada. Entonces, ¿qué solicitamos antes de colocarlo? Nada, le hacemos un buen examen bimanual, observamos el cuello del útero y si consideramos que está en condiciones, se lo colocamos. El otro tema que recién salió es el momento de la colocación. La colocación del DIU es post-evento obstétrico inmediato, antes de las 48 horas, después del mes del parto cesárea, posaborto, no posaborto infectado, por supuesto, no posparto infectado, si tuvo rotura prematura de membrana más de 48 horas, etcétera. Obviamente, todo lo que tiene que ver con infección, no podemos ponerle el DIU en ese momento. Y, como vos dijiste, no necesitas la menstruación. Lo que necesitas es saber que la paciente no está embarazada. Entonces, ojo con los EVA-test, porque si la paciente tuvo relaciones hace 5 días o 6 días, y yo le hago un EVA-test y me da negativo, si hace 5 días mucho no me importa, porque como les dije antes, es el mejor método de emergencia. Se lo pongo. Si hace 10 días que estamos en el límite, que el EVA-test me dé positivo y que me dé negativo y que esté embarazada, por ahí le doy pastillas de progesterona o si no tiene contraindicado el estrógeno y la cito a los 20 días, le hago un EVA-test y ahí se lo coloco. Si la paciente está tomando pastillas o tiene otro método anticonceptivo y estoy segura que no está embarazada o no ve a la pareja hace un montón o desde que menstruó no tuvo relaciones, se lo coloco. La menstruación sirve para saber que no está embarazada. A veces sirve porque si la paciente tiene dolor menstrual va a quedar enmascarado un poco el dolor de la colocación con el dolor que ya tiene y el sangrado de la colocación con el sangrado. Pero no se necesita, no es porque yo... A ver, el mejor momento para colocar un DIU es la ovulación, que es el momento que tiene el cuello abierto. Sí. Y que estamos seguros y que... Claro, exacto. Bueno, esto después lo vemos. El AIPE, ¿no? La anticoncepción post-evento obstétrico. Hoy en día están las normas de nación, hay que hacer anticoncepción post-evento obstétrico, no se puede ir una paciente de nuestra clínica, sanatorio, hospital, donde estemos, salvo que ella se niegue a irse sin un método anticonceptivo, teniendo implantes, inyecciones, DIU y pastillas. No hay excusa. Se embarazó la primera vez, no la vimos, no pudimos, no sé. La segunda vez pasó, el 99% de los embarazos en Argentina pasan por un centro de atención. Se nos escapó la paciente, salvo que la paciente se niegue a usar un método, ¿no? Está claro. Con respecto a la colocación del DIU, después si quieren yo tengo cómo se hace, pero ¿hacen acá colocación de DIU post-evento obstétrico? Bueno, el mejor momento es en el parto, es cuando estamos ahí ya con todo, salió la placenta y tenemos ya los guantes, todo. Sí. Bueno, precisamente por hacer yo colocación de DIU post-evento obstétrico, o sea, IVE, parto normal o un aborto espontáneo, precisamente por eso me dejan sin trabajo. Y bueno, trabajabas en el lugar equivocado, ¿qué querés que te diga? 16 años
Bueno, tenés que hacer una denuncia. Sí. Ay, eso es lo que les quería contar un poco. A ver, esperen que quiero ver si les pongo... Sí, el tema es así. El tema es así. Espérenme. Sí, yo le entendí. Espérame un segundo. Sí, sí. A ver. Bueno, ahí vamos con esto. El mejor momento es el post-alumbramiento, ¿no? Porque ya tenemos a la paciente ahí, porque no hay que volver a traerla a la sala de parto, porque ya tenemos todas las cosas que tenemos que tener. ¿Quién no ha hecho una limpieza con las gasitas por adentro? Exactamente, lo pones con las manos y listo. La tasa de expulsión, lo que vos me preguntás. El tema es así. ¿Hay mayor tasa de expulsión del DIU posparto? Sí, hay mayor tasa de expulsión. Cuanto más experto seas en la colocación, menos tasa de expulsión tenés. Lo que hay, estaba tratando de buscarles el trabajo, a ver si lo encuentro, que tengo por acá. No lo voy a tener. ¿Por qué es esto de dentro de las 48 horas y no después de las 4 semanas? Porque se ha visto que hay mayor tasa de expulsión en esos, sí. Bueno, el tema es así, entonces, no encuentro el trabajo, pensé que lo tenía acá. No. Los trabajos lo que dicen es esto, suponete, vos tenés 100 mujeres, ¿sí? A 50 le pusiste te lo hago con números chicos para... 50 le pusieron el DIU posparto inmediato y a 50 la citaron al mes. De las 50 que le pusieron el DIU, las cifras lo que hablan es que en manos expertas la expulsión es menor al 2%. Cuando están aprendiendo, etcétera, estamos aprendiendo, etcétera, tenés una expulsión del 10 a 20%. Ahora, las que tenían que volver, vuelve menos del 20%. Entonces, la cantidad de mujeres que tienen el DIU puesto, tomando en cuenta las que lo expulsaron y tomando en cuenta las que volvieron, son mucho más las que quedaron de las que expulsaron que las que volvieron a ponérselo. Entonces la ecuación da que vale la pena ponérselo aunque la expulsión sea mayor. ¿Sí? Porque te van a quedar muchas más mujeres, son otros números, 7.000 y pico les pusieron, pero bueno, no lo encuentro el trabajo acá. Entonces, el número da en positivo a ponerle el DIU post-evento obstétrico, aunque sea mayor la expulsión que si lo pones después de un mes. El otro punto importante es que hasta los 6 meses hay mayor riesgo de perforación, ¿sí? Entonces, cuando ponemos un DIU en una mujer que está dentro de los 6 meses posparto o poscesárea, tengamos más cuidado porque yo no sé si alguno de ustedes perforó a alguien poniendo DIU, pero yo las 2 que perforé fueron puérperas de menos de 6 meses. Me di cuenta, lo saqué, después se lo volví a poner, le doy vasofortina, estuvo todo bien, pero hay que tener cuidado porque es un útero más blando, es un útero que es fácil de irse a pasear. Yo no uso histerómetro para colocar DIU, ahora les digo, pero sí en las puérperas recientes. Para tener una idea, porque salgo y después puedo manejar. ¿Por qué no uso histerómetro? Primero, porque pongo millones de DIU y ya más o menos tengo claro. Segundo, porque yo considero que el DIU es mucho más grueso que el histerómetro y que tengo menos posibilidades de perforarla con un DIU que con la puntita del histerómetro. La tacto, si tengo la ecografía, genial porque sé la medida real, si no la tacto y más o menos sé por dónde. En el caso yo en general pongo T de cobre 380A o pongo Mirenas o cualquiera de todos estos, que es muy gordo el tutor con el DIU. Uno llega hasta el fondo y es más raro que lo perfore. De todas formas, llego hasta el fondo, toco un poquito bajo, lo abro, digamos el Mirena, el DIU de la T de cobre, no. Llego, pongo el tutor, bajo la cánula, saco el tutor y después saco la cánula, ¿sí? Porque a veces si sacan todos juntos se les viene el DIU.
Incluso a veces saco el tutor y con la misma cánula lo empujo un poquito para estar segura y después saco la cánula y la saco. Entonces, de esa manera le evito un dolor, pasar 2 veces por el orificio cervical interno. Cuando no puedo, porque también me ha pasado, entrar y lo saco, le digo a la señora que me lo tenga, entro con un histerómetro o una bujía, me quedo un ratito y después lo vuelvo a colocar. Pero le digo que he tenido menos, no me sale la palabra, espasmos de cuello, sin el histerómetro, o sea, entrando directamente el DIU, que lo que me pasaba cuando entraba el histerómetro y después entraba el DIU, que a veces hace el espasmo después del histerómetro. Pero bueno, eso es, qué sé yo, porque a mí me resulta mejor, me parece que le duele menos, me siento confiada. La técnica es con histerómetro, ¿sí? Pero a mí me parece que es más finito el histerómetro y que tengo más riesgo de perforación con eso que... Y si no, la otra es, si uno sabe cuánto mide, porque tiene la ecografía y todo, es llegar 2 centímetros antes, sobre todo, por ejemplo, con el Mirena o con alguna de las T's, abrirlo y recién ahí llegar al fondo. Entonces, con la T abierta no la van a perforar nunca, porque salvo que estén directamente afuera de cuando abren la T, que también puede pasar, pero bueno. ¿Está lo del DIU posparto? ¿Sí? Bueno, obvio descartar las infecciones, todo este tipo de cosas. Los materiales que tienen ahí en la sala de parto, el DIU se puede poner bimanual o con las pinzas largas, la pinza aro, ¿sí? Una vez que se produjo el alumbramiento, sostenemos el cuello y podemos hacerlo con la pinza. Esto es importante, tanto con los dedos como con la pinza. Entren, abran, córranse y salgan, porque si no se traen el DIU. ¿Sí? Lo mismo con los dedos. ¿Sí? Esto es a comodidad de cada uno de nosotros. Cada uno hace como le parece. La técnica manual, agarran el DIU con los dedos y el DIU intracesárea, que se lo dejan y bajan los hilos, algunos los pasan al cuello y otros los dejan en el útero y que después van bajando solos y hacen la histerorrafia. Esto no importa. Hay una tarjeta que da Nación formativa. Bueno, posaborto es lo mismo que siempre, poner un DIU como lo ponemos siempre, ¿sí? No sé si quieren ir al break o como ustedes quieran. Son las 9. Como quieran ustedes, a mí me da igual.